Bienvenidos a nuestra reseña del fascinante juego 198. En este viaje a través de la nostalgia y la emoción, exploraremos cada rincón de esta experiencia única que nos transporta de vuelta a los misteriosos y encantadores arcades de la década de 1980. Desde el brillo de las luces parpadeantes hasta la melancolía de los personajes, acompañados por una banda sonora que nos envuelve en una atmósfera retro inigualable. 198 promete sumergirnos en una historia de crecimiento y descubrimiento. Descubriremos cómo este juego, creado por los talentosos desarrolladores de Hyvid Studios, logra capturar la esencia de una época pasada mientras nos sumerge en una experiencia de juego única. Desde los emocionantes juegos de arcade hasta los momentos más conmovedores de la narrativa, exploraremos cada detalle con atención y pasión. Así que prepárense para un viaje en el tiempo, mientras nos sumergimos en el mundo de 198 y descubrimos todo lo que tiene para ofrecer. ¡Comencemos! Si hay algo en los videojuegos que hemos construido como una especie de misterio, definitivamente es el arcade. El brillo y el glamour son parte del atractivo, pero también estaba cómo este espacio podía ser una especie de escape que no podíamos encontrar en ningún otro lugar en su apogeo. La gente ha comenzado carreras profesionales en los arcades, tan extraño como eso suena. Curiosamente, hay muy pocos juegos sobre arcades o su lugar cultural en el medio, con excepción de extrañas rarezas como The Coin Game. E incluso, esos están más interesados en las máquinas de boletos cursis que se convirtieron en la norma en los años 90 y después. Los juegos que incluyen arcades o actúan como un arcade virtual sí existen, pero tratar de encontrar uno específicamente sobre la magia de ellos ha sido un desafío hasta 2019. Entra en escena 198, un proyecto financiado por crowdfunding de los estudios suecos Hyvid Studios, que utiliza los arcades sobrenaturales de la década de 1980 para una historia de crecimiento. ¿Cuánto tiene éxito en eso es discutible? El juego está narrado por el personaje principal, el chico interpretado por Maya Tuttle, mientras reflexiona poéticamente sobre su desilusión con el mundo, sus problemas y la increíble escapada en el mundo del arcade. Los juegos de arcade que juegas actúan como puentes entre los momentos clave de la historia y metáforas de lo que está sucediendo en la vida del chico o en su estado emocional, funcionando como narrativa y jugabilidad al mismo tiempo. Es una idea ingeniosa que se utiliza bien, generalmente alternando entre ellos y escenas cinemáticas con transiciones controladas, como conducir en una autopista con poco tráfico por la noche mientras la narración vuelve durante tu tranquilo crucero. Estos son los momentos más memorables, especialmente en el último juego cuando comienzas a darte cuenta de qué eventos está reflejando el juego en la realidad del chico. Ayuda la actuación de Tuttle, manteniendo las cosas desapegadas y melancólicas, creando un estado de ánimo reflexivo en los momentos adecuados. El problema es el guión en sí. Dicho guión está compuesto casi en su totalidad por el monólogo interno del chico, por lo que nunca tenemos un descanso de su perspectiva. Este es un problema porque se supone que el chico es una especie de hombre común, alguien con quien puedes relacionarte fácilmente. Y ciertamente, hay mucho de qué trabajar, especialmente con la pérdida personal y el escapismo. Sin embargo, él nunca habla realmente como una persona, sino más bien como una colección de clichés. Se queja constantemente de las jerarquías de la escuela secundaria, algo de lo que solo se quejan los adultos a posteriori. Incluso parte de su discurso sobre los arcades es un poco ridículo, comparándolos con otros mundos sobre los que constantemente sueña. Eso exagera un poco el misterio. El chico es como si tomaras cada cliché de historias de crecimiento de los años 80 y esculpieras un personaje a partir de ellos sin un ápice de ironía o parodia, lo que podría ser el punto. La idea puede haber sido repetir el mismo truco con el uso de los arcades, aprovechando la mitología estadounidense de los años 80 para lograr un efecto emocional, y solo funciona a medias. Algunas de las palabras lanzadas son buenas para crear atmósfera, pero otras simplemente te hacen pensar en un montón de películas de los años 80 que apenas recuerdas o te sacan de la historia cuando la narración se vuelve un poco demasiado torpe. Aún así es un intento admirable y tiene más éxito que tropiezos. Los juegos de arcade en sí se desempeñan mucho mejor, con 5 juegos diferentes que cubren diferentes géneros populares. Los 2 últimos juegos hacen trampa un poco, siendo un corredor automático y un RPG. Esos no eran precisamente géneros populares en la escena arcade de los años 80, aunque al menos logran ser divertidos por sí mismos y tener la apariencia adecuada. Los primeros 3 se ajustan mejor al tema,
comenzando con un juego de pelea, pasando a un juego de disparos y rompiendo la rutina con un juego de manejo al estilo de Outrun. También aumentan gradualmente en dificultad, siendo el cuarto juego el más difícil en general, ya que el quinto actúa como un respiro mecánico para dejar que la historia tome el centro del escenario. Ninguno de ellos es tan bueno como los juegos que los inspiraron, pero hacen un buen trabajo emulando la sensación de ello. Eating Heart, el juego de pelea, hará que cualquiera que haya jugado a Final Fight tenga flashbacks, especialmente cuando llegues a los tipos grandes, e incluso termina con una posible referencia a Double Dragon. Out of the Void, el juego de disparos, no se aparta en lo más mínimo de su clara inspiración en Gradius. The Runaway, el juego de manejo, logra incluir algunos efectos gráficos familiares a Outrun, y su apariencia general recuerda a Pole Position. Los dos últimos patitos extraños, Shadowplay y Kill Screen, toman estéticamente de temas populares, como juegos de ninja o mundos cibernéticos. La inclusión realmente extravagante siendo lo que básicamente equivale a la aparición de Shodan de System Shock al final de Kill Screen, aunque hay un claro propósito para ello. Cada uno tiene la estructura adecuada, simplemente sin parte de la complejidad mecánica. Ganar en The Runaway solo requiere que aceleres y evites chocar contra cosas, por ejemplo. No hay sistema de marchas en ninguna parte. Esto es beneficioso en general, ya que evita que los juegos te distraigan demasiado de la historia, necesitando menos maestría para completarlos y continuar avanzando. Definitivamente te darán un zumbido de nostalgia, a pesar del diseño más simplificado, pero lo único que el juego hace bien en todo momento es el estilo. El equipo realmente hizo su tarea al hacer el arte de sprites. Este es un trabajo de sprites fantástico, incluso por encima de Owlboy, cada momento sintiéndose como algo que estaría saliendo de las máquinas más avanzadas. Todos los juegos se ven auténticos, pero las escenas cinemáticas roban el espectáculo con el detalle impresionante y el uso del color. Y así concluye nuestra reseña del cautivador juego 198 Xyz. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando cada aspecto de esta experiencia única. Desde los emocionantes desafíos de los arcades hasta los momentos más conmovedores de la narrativa, 198 nos ha brindado un viaje lleno de nostalgia y emoción. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre el juego en la sección de comentarios. Nos encantaría escuchar su perspectiva. Y si les ha gustado este contenido, no duden en suscribirse para más reseñas y análisis de juegos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el espacio de los arcades de los años 80 con 198 Xyz. ¡Hasta la próxima! Welcome to suburbia, just outside the city, sometime in 1980X. What you see around here used to be all that I cared for, because it was all that I knew. It was here that I'd met my first friends, rode my first bike, found my first love, and found out that nothing lasts forever. This is the place I grew up in and grew out of. A place I loved
hated. I remember walking around these blocks for hours, just waiting for something to happen. I knew I needed to move forward, but every day felt like I was on a road to nowhere. The same office buildings and cheap restaurants, the grocery store, the laundromat, and the video rental place where Dad used to take me on the weekends. He'd be looking for classics, while I was more into superheroes. Oh man, we could go on forever. But then, we didn't go there anymore. It was no big deal. These days, I guess I was just looking for anything that could make my heart skip a beat again. And that was when I found it. The factory was built long before I was born, but had been shut down and abandoned for as long as I could remember. Mom used to tell me to stay away from there, but there was something down that pitch-black alley that caught my eye. It took all the guts I had to go down the stairs. The basement air was thick with cigarette smoke and 10,000 volts of energy. And in the midst of this electric haze stood an army of high-tech creatures, their huge crystal-clear screens flashing before my eyes. I'd seen video games before. Dad even brought home one black and white model when I was really young. But this was something else. Something you could not take home with you. And this place was definitely no hangout for children. In front of these machines stood some of the coolest, uncool people I had ever seen. They were the freaks, the geeks, the misfits, the outcasts, the real rebels, part of something the outside world could not understand or even knew existed. These guys were all playing trance-like, totally absorbed, as if they experienced something from another dimension. Maybe I could be one of them.